Para empezar, quiero dar un resumen de la situación actual, que es que el mundo hoy se enfrenta a guerras profundas, militarización creciente, inseguridad de Gaza, Ucrania, Sudán. La gente del mundo, especialmente las mujeres y los niños, se enfrentan con las repercusiones de la guerra, despojo, pobreza, violaciones y violencia. Al mismo momento, vemos el aumento del autoritarismo, fascismo, xenofobia y ataques en los derechos democráticos para expresarse. Vemos que los gastos en militarización están aumentando, mientras que lo que se dedica a la educación, a salud, a servicios públicos, más y más están dedicados a la militarización. Y vemos que la conferencia de OTAN, vemos que tenemos que desafiar el papel de las alianzas militares y llamar por la diplomacia y priorizar la gente. Pero quería compartir que queremos asegurar que las mujeres puedan ser unidas para abordar las causas de raíz de la guerra en el mundo. Y ya sabemos que nos enfrentamos con una crisis política, con la guerra en Irán. En este momento es muy importante que las mujeres estén al frente de abordar con estos asuntos y hoy vamos a escuchar a algunas que han sido enfrentando estas cosas. Entonces, tenemos un panel de mujeres líderes de base y también parlamentarias para compartir sus perspectivas con nosotros. Pero antes de empezar, quería compartir los objetivos de este webinar. Queremos apoyar la llamada por paz y justicia a través de crear espacios para las mujeres de base y de movimientos para la paz, para dar voz a sus preocupaciones sobre las guerras de agresión en este mundo. También queremos nutrir al diálogo productivo y la discusión entre parlamentarios, pacificadoras y activistas de movimientos feministas, también de defensores de derechos humanos, para desarrollar un entendimiento más profundo de las raíces del conflicto y guerra y las repercusiones de guerra en la violencia de género y para llamar un fin a alianzas como OTAN. Y finalmente queremos desarrollar estrategias regionales y planes para abordar los asuntos de mujeres y sus comunidades que son afectadas por la guerra y el conflicto. También queremos agradecer a los patrocinadores de este webinar. Sin ellos no pudiéramos tener este webinar. En la pantalla se puede ver las organizaciones como UNAC, WILP, Herzbach, la campaña por el desarmamento nuclear, un mundo más allá que la guerra en Montreal, Nice Rauhan Polesta y muchas más. De nuestros corazones más profundos, queremos agradecerles por su apoyo. Y ahora vamos a empezar con el programa y voy a pasar a Pepa.
Sin mayor preámbulos, es mi honor presentarles a la oradora principal, Sevin Dagdelen. Sevin es una autora de bestsellers, experta en política exterior y fue miembro del Parlamento Federal alemán desde 2005 hasta 2025. Ha sido parte por mucho tiempo de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y la Conferencia Interparlamentaria sobre la Política Exterior y de Seguridad Común Europea. Su especialización se centra particularmente en la política exterior, de seguridad y de defensa alemana y europea, así como la OTAN y la Unión Europea. Durante muchos años formó parte de los consejos asesores del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad y del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Dagdelen es conocida por su crítica abierta del intervencionismo militar, su compromiso con la diplomacia multilateral y su defensa de una política exterior basada en el derecho internacional. Ha publicado numerosos trabajos sobre las relaciones transatlánticas, los cambios en el equilibrio de poder global y el futuro de la seguridad europea. Su libro de superventas sobre la OTAN se ha publicado en alemán, español, francés, chino, italiano, con el turco e inglés con el título OTAN, un ajuste de cuentas. Es comentarista habitual en medios internacionales y ponente en conferencias, foros y simposios globales, entre ellos Washington, Bruselas, Pekín, Moscú, México, Estambul y La Habana. Continúa contribuyendo a los debates sobre política exterior como autora y analista. Sevin Dagdelen es miembro y experta en política exterior del Comité Ejecutivo Federal del Partido PSW. Tengo el enorme gusto de introducirte, Seven, por favor. Muchas gracias. Gracias, Pipa. Gracias, Donna. Gracias por la invitación de la Alianza Internacional de Mujeres y las Mujeres Globales Unidas por la Paz en contra de NATE. Me da mucho gusto estar aquí. Les quiero decir que usualmente vivo en Berlín, pero ahorita estoy en un viaje. Estoy leyendo y presentando el libro que escribí sobre la OTAN y estuve en Cambridge anteayer, también hablando de OTAN. Y como estoy de viaje, tengo que disculparme y mencionarles que después de mi contribución voy a tener que continuar viajando. A mí se me pidió hacer una contribución acerca de la OTAN y las muchas contradicciones y crisis dentro de la OTAN, y con gusto lo hago. La OTAN está bajo estrés enorme hoy en día porque Estados Unidos está empujando a los europeos para que se involucren de forma más intensa financieramente y también militarmente, específicamente en la guerra de proxies en contra de Rusia. En esa guerra, Alemania ya se ha convertido en el país que mayor apoya a Ucrania, y Washington está pidiendo y demandando que Alemania incremente su nivel de apoyo. Y después del primer acuerdo estratégico entre Alemania y Ucrania, incluye que haya una cooperación entre empresas alemanas y ucranianas para desarrollar drones con un rango de más de 5.000 kilómetros de rango. Y esto va más allá de las fronteras de Rusia. Esto permite que estos drones entren muy dentro del territorio de Rusia. Y entonces lo que está haciendo Alemania es permitir que se cree un complejo industrial militar bajo la nación alemana. Y vemos como una empresa bajo BlackRock es dueña de la mayoría de las acciones de estas empresas y estos tratados de producción de armas. La segunda contradicción dentro de la OTAN
está creciendo porque Estados Unidos está pidiendo que los miembros de la OTAN se involucren en el Medio Oriente y el Asia del Oeste y que participen en la guerra ilegal en contra de Irán. Y esto es mucho más allá de la capacidad de europea, incluso con su esfuerzo para incrementar su armamento. Alemania, por ejemplo, está intentando incrementar la cooperación con Turquía, pero hasta hoy en día Turquía no se ha involucrado. Pero solo, a mi opinión, es solo una cuestión de tiempo. En septiembre vamos a ver un simposio entre Alemania y Turquía y va a ser la oportunidad de involucrar a Turquía. Y también podemos ver que como dentro de la OTAN permite a Estados Unidos, había históricamente permitido a Estados Unidos a proteger a Europea, pero hoy en día se ha roto esa historia. En la guerra ilegal contra Irán y el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, los aliados de Estados Unidos dentro de la región no recibieron ningún aviso y Estados Unidos se deslindó de su supuesta responsabilidad de defender a los estados del Golfo Arábico. Y entonces, hoy en día se han ido alrededor de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. Y Trump ha dicho explícitamente que si Europa no apoya los esfuerzos de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, dice Trump que no ayudará ya a Europa. Y la alianza, el pacto militar de la OTAN, que se suponía que se suponía que iba a permitir la, la consolidación de la hegemonía estadounidense, ha sido ahora abandonado por Estados Unidos. Y se está cuestionando, cuando se cuestiona el compromiso de Estados Unidos en el pacto militar, se cuestiona toda la alianza de la OTAN. Muchos países europeos se han dado cuenta de que o perciben a Estados Unidos ya no como un aliado de confianza y Alemania está intentando llenar este vacío que se ha creado. Está intentando crear su propia hegemonía. El incremento de tropas en el Indo-Pacífico apunta a desarrollos, incremento militarizado, un incremento de militarización dentro del Indo-Pacífico, especialmente con la movida de las 5.000 tropas estadounidenses de Alemania al Indo-Pacífico, pone en cuestión el interés de Estados Unidos en un pacto militar con Europa, en defensa de Europa. Entonces, el desalojo de 5.000 soldados estadounidenses en Alemania y las conversaciones acerca de futuros desalojos. Es importante mencionar que no es una decisión espontánea por Trump, como lo está intentando presentar los medios europeos. En mi opinión, yo creo que es parte de una estrategia a largo plazo llamado la movida a Asia. Estados Unidos está cambiando su enfoque militar a China. El, el número de tropas estadounidenses va a incrementar en el Asia-Pacífico, va a incrementar un 300%. Guam se está convirtiendo en una fortaleza con misiles y inversiones masivas para desarrollo militar, junto con bases militares dentro de múltiples otros países, entre ellos las Filipinas.
se han estado reactivando, se ha estado reactivando. Con este incremento de armas, la OTAN, perdón, ya, Estados Unidos le pide a sus aliados dentro de la OTAN que gasten 5% de su PIB al año en la OTAN y para Alemania eso significa 220.000 millones para el año entero. Y eso significaría y esta cantidad es la mitad del presupuesto operativo del gobierno alemán, la mitad de su presupuesto. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha propaganda que está siendo compartida acerca de este rearmamiento y acerca de que hubo un gasto militar similar durante la Guerra Fría. Pero eso es falso. En ese entonces teníamos una economía fuerte dentro de Alemania y Europa, pero hoy en día tenemos recesión. Las economías están estagnantes. Entonces, cada, cada euro que se utiliza para el rearmamento se tiene que quitar de servicios básicos sociales como la salud, la educación, que han sido producto de 150 años de lucha obrera y hoy en día están siendo sacrificados para el rearmamiento sin fin. La OTAN se supone que está ahí para proteger a Europa, pero en realidad está destruyendo las mismas sociedades que supuestamente está ahí para defender. Y esto incrementa la crisis y las contradicciones dentro de la OTAN. Entonces, más y más, la gente se está preguntando si esto tiene sentido, si no es un poquito excesivo forzar este rearmamiento y, al- y sacrificar estos servicios sociales. Y luego, el gobierno alemán quiere hacer el ejército alemán el ejército más grande de toda Europa y está moviéndose hacia intentando conseguir opciones nucleares, porque si no, todo este rearmamiento militar no tiene mucho sentido en contra del del poder nuclear más fuerte que es Rusia. Y entonces Alemania tiene el objetivo de ser el ejército más fuerte de Europa en 2029. No, perdón, 2039. Y aquí vemos un vínculo histórico en el rearmamiento alemán también en 1939 y ahora en 2039. Y la pregunta es si este rearmamiento está dirigido únicamente en contra de Rusia o apunta a unas aspiraciones más expansivas de Alemania y el armamento, el complejo industrial militar entre Ucrania y Alemania. Esta preparación de guerra nos recuerda en el pasado. En Alemania parece haber un enfoque especial en crear sentimientos anti-Rusia. El Tratado de Brest-Litovsk en 1918 creó una serie de estados de frontera bajo el liderazgo alemán, con Ucrania siendo el más grande y con la importancia económica, y con mucha importancia económica. Y parece que hoy en día Alemania está regresando a esta táctica. Ucrania se está convirtiendo más y más una frontera económica y militar y política para Alemania. Y eso le pone
muchísimo estrés a la OTAN porque estos son acuerdos militares que están sucediendo fuera de OTAN, acuerdos entre Alemania y Ucrania. Y vemos cómo la participación dentro de la OTAN por parte de Alemania ha desatado un incremento en militarización. El movimiento pacífico en Alemania, en Europa e internacionalmente debe continuar diciendo no a la conscripción, pero también debe pedir un fin al uso de estados como el uso de países para apoyar intereses estadounidenses. Y para ponerle fin a esto es necesario salirse de la OTAN. Y esta lucha se tiene que combinar con una campaña pública en contra de la guerra social que se está desatando en contra de las poblaciones alemanas y europeas por estos cortes sociales. Entonces, aquellos que hablen de los cortes de derechos sociales y necesidades básicas no se puede mencionar sin vincularlo a la creciente militarización y al rearmamiento. Y esto podemos ver cómo hay sindicatos que se están dedicando ahorita a proteger a los servicios básicos que tenían, pero no mencionan nada acerca de el rearmamiento y la militarización. Entonces, si hoy en día no hablas acerca del rearmamiento y la militarización y solo hablas de los cortes sociales, no tienes legitimidad porque son dos caras de la misma moneda. Es necesario hablar de las dos. Y en los últimos meses y años, especialmente después de que Trump regresó al poder, ha habido predicciones del fin inminente de la OTAN. Y tenemos que ver a la historia y cómo desde 1949 han habido predicciones del fin inminente de la OTAN. Ha habido esfuerzos de anunciar la muerte de la OTAN desde su comienzo, pero estas declaraciones por personajes públicos solo sirven para expandir la militarización y fortalecer la OTAN. Los estados OTAN hoy en día están gastando 1.36 billones de dólares estadounidenses. El secretario de Guerra anunció ayer que que va a haber gastos militares al nivel de 1.5 billones de dólares estadounidenses, solo las inversiones en Estados Unidos, y que va a incrementar a 1.8, 1.9 billones en los próximos años. Entonces, la OTAN representa el 55% del gasto militar en todo el mundo y este porcentaje va a incrementar con este compromiso de gastar 5% del PIB en contribuciones a la OTAN y a la militarización. Entonces yo por eso digo que nos tenemos que enfocar en la movilización ideológica en contra de la OTAN que ha intensificado las contradicciones sociales. Mucha gente ha sido declarada o llamada como amigos de Kremlin, amigos de China, y estamos viendo cómo, de la misma forma que Israel se defiende en contra de cualquier criticismo con represión social, estamos viendo cómo la Unión Europea y Estados europeos están haciendo lo mismo. Han estado sancionando a reporteros y reporteras acerca de sus contribuciones de investigación en el genocidio en Gaza y el involucramiento de Estados europeos en la militarización allá. Y ahora este periodista le han cancelado su cuenta, no puede trabajar, no puede viajar, le congelaron sus bienes y ha estado destruyendo su capacidad para subsistir. Ya hay
muchas otras personas que han sufrido de estas sanciones y es porque se están preparando los estados europeos para esta guerra y por eso se están dedicando a degradar estas libertades sociales y servicios sociales para poder fortalecer sus narrativas militares. Entonces, en resumen, yo creo que nos debemos enfocar en estas contradicciones porque por este rearmamiento están alzando e intensificando las contradicciones por los cortes sociales. Y entonces, en esta política de servir intereses estadounidenses, siendo como estados al coste de los pueblos, para ponerle fin a esta dinámica es necesario salirse de la OTAN. Y por lo que yo puedo ver, por ejemplo, en Alemania hubo un poll de opinión que determinó que la mayoría de la población alemana estaba en contra del artículo número 5 de la OTAN. Y estar en contra del artículo 5 de la OTAN es estar en contra del corazón de la OTAN. Y, y vemos también como la OTAN se ha dedicado a destruir drones ucranianos que van por encima de los estados bálticos, porque los estados europeos no quieren involucrarse en una guerra que no sea por su decisión. Y yo creo que es justificado decir que dentro de todo esto hay esperanza. Muchas gracias. Disfruté de eso muchísimo y nos encantaría tener tu participación una vez más. Lo que estás diciendo es que tenemos que apoyar a la gente a vincular el tema de incremento en gasto militar con la decimación o la destrucción de estos servicios sociales como la educación y la salud. Todo aquello que es importante para mantener una sociedad cohesiva está siendo sacrificado a favor de la militarización. Y disfruté muchísimo tu presentación. En verdad, muchas gracias. Y ahora creo que vamos a cambiar a nuestra siguiente oradora. Muchas gracias, Saben. Ahora empezaremos con el panel de oradoras que representan a las mujeres que están haciendo trabajo de base. Entonces, Hola, soy Vanellope Reese de Stop Wapenhandel. Somos un grupo de investigación y activismo con sede en los Países Bajos que se dedica al comercio y la producción de armas, así como a la militarización en general. Además, desde hace unos años trabajo intensamente en la relación entre el militarismo, las armas y la crisis climática. Además, coordino un grupo de trabajo internacional de investigadores y activistas sobre este tema. Es un grupo de trabajo informal y tratamos de compartir nuestras investigaciones y nuestras campañas para estimularnos y apoyarnos mutuamente, porque es un tema enorme y complicado
y trabajar juntos siempre nos hace más fuertes. Bueno, por supuesto, existe una relación enorme entre el ejército y los combustibles fósiles. Desde 1973, entre un tercio y la mitad de todas las guerras tienen una conexión directa con los combustibles fósiles o giran en torno a ellos, especialmente el petróleo. Y el ejército en sí mismo también es muy contaminante. El ejército depende completamente de los combustibles fósiles. Todos esos buques de guerra, aviones de combate y material rodante son enormes consumidores de combustibles fósiles y no hay alternativa. A veces el ejército sugiere que se está volviendo ecológico, que está cambiando el consumo de combustible, que habrá una guerra más sostenible, sea lo que sea eso. Y tratan de agregar, por ejemplo, biocombustibles a los tanques de combustible, biocombustibles sostenibles, biocombustibles sintéticos, pero estos combustibles alternativos no están disponibles en cantidades tan grandes. También hay mucha competencia con otros sectores por este combustible, así que no es posible que haya una guerra ecológica, digan lo que digan. El aumento del gasto militar está contribuyendo a un incremento del consumo de combustibles fósiles, lo cual es lógico. Se calcula que cuando todos los países de la OTAN aumentan su gasto militar al 3.5% de su PIB para 2030, esto supondrá un aumento anual de las emisiones de gases de efecto invernadero comparable al total de las emisiones anuales de Brasil y Japón juntos. Así que hay una conexión directa entre el aumento del gasto militar y el aumento de la contaminación militar. Por supuesto, también hay mucha contaminación militar a través de las guerras. Todos vemos la guerra en Ucrania. Vemos a ambos bandos bombardeando las refinerías del otro, bombardeando las instalaciones de combustibles fósiles del otro. Lo vemos, por supuesto, en la guerra de Irán, pero también en la guerra de Gaza. Se calcula que en los primeros meses de la guerra de Gaza, la cantidad de combustibles fósiles generada por todos los bombardeos y explosivos y la mitad de los combustibles fósiles que se utilizaron en ese periodo, así como la mitad de las emisiones de ese periodo, provienen del transporte de armas de Estados Unidos a Israel. Estos enormes aviones de transporte militar son muy contaminantes. Así que se ve que las guerras suponen realmente un riesgo cada vez mayor, por supuesto, no solo para la paz, la justicia y todo lo demás, sino también para el clima. Bueno, ¿cómo está respondiendo el ejército a esto? Pues bien, la OTAN dice que tiene una política climática, que cuenta con oficinas dedicadas al clima y que elabora informes climáticos. Pero estos informes se centran principalmente en cómo el ejército debería adaptarse a la crisis climática. No están haciendo nada para detenerla. Están adaptando sus estrategias y su equipo para que sean resistentes a condiciones climáticas extremas. Por ejemplo, algunos aviones tienen problemas con el calor extremo. Bueno, el derretimiento de la capa de hielo en el norte, por supuesto, lleva al conflicto en torno a la Groenlandia, donde ahora es posible extraer minerales del fondo marino y ahora es un lugar interesante para la OTAN. Así que crearon un nuevo comando, el Comando Ártico, para dominar el área que al principio no era interesante en absoluto. También se ve esa adaptación de bases, como las bases navales, que tienen problemas con el aumento de la intensidad de las tormentas y los tornados. No tienen la obligación de reducir su uso de combustibles fósiles ni de reducir sus emisiones. Tampoco tienen la obligación de informar al Comité Climático de la CMNUCC. El Pentágono ya ha presionado para que se incluya al ejército en los procesos del protocolo de Kioto, así que no sabemos exactamente cuánto contaminan. Se estima que el ejército genera al menos el
0.5% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Y este cálculo es, por supuesto, una estimación aproximada, ya que no contamos con cifras concretas, pero se realizó antes de la guerra en Ucrania y antes de la guerra en Gaza, por lo que la cifra podría ser incluso mayor. Lo más probable es que se trate de una subestimación. Por supuesto, no estamos dispuestos a aceptar eso. Por eso estamos organizando una semana de acción en septiembre, del 21 al 27 de septiembre. Ya lo hemos hecho 2 veces antes. Esta es la primera semana de acción por la paz y la justicia climática. En ediciones anteriores contamos con más de 100 grupos de todo el mundo que llevaron a cabo acciones, manifestaciones, seminarios web y publicaciones de investigación para llamar la atención sobre la contribución de las Fuerzas Armadas a la crisis climática. Eso fue nuestra presentación de Vendela de Fries, que hace un asunto muy importante con respecto a la guerra y la militarización, que es la contaminación, medio ambiente de la guerra, la destrucción de la tierra y las repercusiones para las comunidades. Y una cosa que mencionó en la presentación, que es un término que ha sido usado en plataformas internacionales, es el término de ecocidio, que es la destrucción del medio ambiente por causa de la guerra. Y hemos visto en un tribunal sobre Palestina, donde hay una campaña mundial para reconocer bajo de la ley internacional humanitario que el crimen que tiene de ecocidio tiene impactos genocidios a gente y que estas actas de guerra son crímenes contra la humanidad. Entonces es muy importante alzar estos asuntos y agradecemos a Mandela por decirlo y por alzar el asunto de militarización al nivel de la justicia climática para, para rescatar al mundo y a toda la humanidad. Entonces, gracias, Vendela, por la presentación y voy a pasar a Pipa. Gracias, muchas gracias, Dana. Pues la presentadora segunda es Christine Aquini de la Liga de Mujeres Revolucionarias. Christine es miembro del Partido Comunista Marxista de Kenia y vicepresidenta de la Liga Revolucionaria de Mujeres, una organización de masas dentro del partido. También es escritora, feminista, artista y periodista independiente, cuya obra abarca la ficción, el ensayo y el periodismo para explorar el cuerpo como un espacio político, emocional y social. A través de su arte se mantiene atenta al cuerpo, sus vulnerabilidades, rebeliones, intimidades y posibilidades. Su escritura aborda la autonomía, el deseo, la supervivencia y la explotación, volviendo a menudo a cómo las vidas de las mujeres se configuran a través del amor, la intimidad y el poder. Actualmente investiga cómo los cuerpos de las mujeres están implicados en los sistemas de explotación económica y violencia sexual. Su trabajo ha aparecido en el periódico The Star y Bois Journal, Nairobi, Stripes Literary Magazine, The African Griot y Growing into Our Bodies, creciendo en nuestros cuerpos con respecto a cuerpos, derechos y aborción. Gracias, Christine. Voy a pasar a usted. Muchas gracias, Pepa. Voy a hablar sobre organizando de base contra el neto. Ya ha sido dicho de mi biografía. Soy parte del Partido Comunista Marxista de Kenia y soy vicepresidente de la Liga de Mujeres Revolucionarias. Y hoy voy a hablar y compartir sobre el régimen fascista
en Kenia y cómo los movimientos están luchando contra el fascismo, el imperialismo. Entonces, una pregunta, lo siento, está cortando el audio. Entonces voy a empezar. Para entender el fascismo, requiere que vamos más allá con explicaciones más simples que se reduce en la dictadura y vemos que los líderes en Kenia, bajo del régimen actual de nuestro presidente, vemos el fascismo a través de la violencia económica, abajo del capitalismo también. Kenia es feudal y también capitalismo, capitalista, y vemos los crisis globalmente, porque en Kenia los que se enfrentan los impactos más grandes de esta crisis son los trabajadores, el proletariado, son los que se enfrentan más con esta violencia de la economía. Actualmente no hay petróleo en Kenia y los precios son muy altos y los políticos siguen moviéndose liberalmente y importando comercios, mientras que los trabajadores sufren, no pueden comer y más allá que el aumento en los precios de gasolina, vemos el impacto en la economía, en los precios, en el hambre, porque los precios de gasolina afectan a todo, afecta a la distribución de comercio en el país, afecta a la movilidad generalmente. Entonces vemos la inflación y la supervivencia se hace aún más difícil. Y ahora el Estado entiende que la población se vuelve enojado por la inflación y el desempleo. Entonces eso lo hace posible para la crisis que está aumentando aún más. Y el Estado no aborda con eso, sino reprime aún más. Y ahora el Estado funciona para reprimir a la gente en el interés del capital. No va a resolver las causas raíces del enojo del pueblo. Quien no tiene control de las medidas de austeridad por parte de IMF ni crisis de petróleo que estamos sufriendo. Y por eso hace que este crisis sea sentido aún más por parte de las masas de la gente trabajadora, mientras que la clase dominante se protege y prioriza la acumulación de capital. La gente que enfrenta los impactos de esta crisis, mientras que la clase dominante tiene su libertad de hacer lo que quieren hacer. Entonces, un acuerdo que fue tomado en 2024. Kenia no es un miembro de OTAN,
pero en 2024 por Joe Biden reconoce a Kenia como una pareja de seguridad con los Estados Unidos. Podemos ver en el contexto de la presencia del ejército Inglaterra en Kenia, que los dos países se unen para estrategizar sobre la contraterrorismo y construir planes para los países. Kenia y los Estados Unidos se unen para el contraterrorismo. Entonces, el plan de seguridad funciona para reprimir a la gente. Este acuerdo viene como prerequisito de estabilidad porque los Estados Unidos tienen interés en esta región, tienen interés de la estabilidad en la región por su interés en el comercio. Y ahora vemos que esta colaboración tiene un aspecto económico y para mantener las negociaciones, entonces el estatus de OTAN de Kenia requiere que sigue con el régimen determinado por los Estados Unidos. Yo como parte del liderazgo de una organización de mujeres de base, algunas de las maneras en que estamos luchando, estamos abogando de manera de base para hablar de las consecuencias del imperialismo, las consecuencias de la alianza de OTAN. Estamos hablando de lo que está pasando en el Congo, especialmente en el Congo, donde vemos que el Congo se ha vuelto en un recurso de labor y donde hace más las violaciones de las mujeres. Y vemos que cuando las mujeres se enfrentan con las consecuencias de patriarquía y también del sistema económico, vemos que las mujeres son oprimidas por la patriarquía y también por el capitalismo. Entonces vemos que la lucha está interconectada. Entonces las mujeres de base como yo, de la Liga de Mujeres Revolucionarias, movimientos progresistas y socialistas, ¿cómo estamos exigiendo programas de cuidado como gente que estamos luchando contra el imperialismo, contra el fascismo? Hay una necesidad por el cuidado, por el sustento. Estamos cuidando a los niños, a nuestros hogares. Y ahora vemos la documentación de desapariciones, de represión. Estamos diseminando la información, tenemos programas de educación. Tuvimos una conferencia pan-africano contra el imperialismo y hablamos del acuerdo entre Kenia y francés. Este acuerdo deja que francés puede traer su ejército a Kenia. Vemos que lo que está pasando en la región Sahel, que francés está allá, ahora está tratando a venir a Kenia.
Entonces estamos resistiendo a eso, damos contexto a nuestra lucha y como vemos las medidas de austeridad como mujeres de base sufriendo la falta de comida, nuestras maneras de resistir es fortalecer las economías pequeñas y también apoyando a las víctimas de la violencia del Estado. Entonces, en otra manera, esta resistencia ha sido por, a través del trabajo de cuidado, de apoyar a las víctimas de opresión. Digamos que la resistencia también se trata de redes de víctimas de violencia sexual, porque bajo el fascismo y feudalismo las mujeres son víctimas de violencia y violaciones. Entonces, para dar conciencia a este problema, es resultado del base Inglaterra militar en Kenia. Entonces, para estar consciente de las repercusiones en las mujeres por las consecuencias económicas y qué significa para el trabajador. Entonces, este es el fin de mis reflexiones de cómo las mujeres en Kenia están resistiendo el fascismo y cómo vemos el fascismo en el contexto de Kenia y qué significa um, ser miembro de OTAN para Kenia. Gracias. Esta, voy a pasar a usted. Muchas gracias, Christine. Y estoy feliz que mencionaste el capitalismo, porque todos nuestros problemas, sean sociales, sean medioambientales, todo viene del capitalismo, que está corriendo con nuestros derechos y nuestro dinero. Y por supuesto, el capitalismo se protege a la clase dominante, como mencionó. Entonces, estoy agradecida por sus reflexiones desde la perspectiva pequeña. Entonces, gracias otra vez y vamos Lo a pasar siguiente a que vamos a nuestra hacer presentadora es tercera, que Dana va a presentarse. movernos a nuestra tercera oradora y Donna la va a presentar. Así que gracias Pipa y gracias Christine por tus reflexiones. Nuestra última oradora para el panel de base es Emma. Emma es miembro de el capítulo de Seattle de Resiste la Guerra liderada por este sí, Resist Seattle. Es una organización en solidaridad con la democracia y con la lucha por la democracia nacional en las Filipinas y está basada en la Universidad de Washington. Por favor, Emma. Hola a todos, muchas gracias por unirse a este webinar. Realmente es un honor presentar junto a tantas personas luchando en contra de la opresión y la explotación imperialista alrededor del mundo. Entonces, las alianzas militares como la OTAN se crearon como una arma del imperialismo estadounidense para utilizarse contra cualquier país que amenace la hegemonía económica de Estados Unidos. La OTAN no garantiza la seguridad de los pueblos del mundo, sino que impulsa y expande la guerra de Estados Unidos al provocar a Rusia, apoyar a Israel y ahora prepararse para la guerra con China.
Apunta sus armas contra la clase trabajadora y las mujeres explotadas de todo el mundo, quienes sufren las peores consecuencias de la guerra y el desplazamiento. Estados Unidos está fortaleciendo sus alianzas militares y su coordinación con Australia, Japón, la República de Corea, Nueva Zelanda y sobre todo con Filipinas, que se encuentra justo al lado de China y ha estado bajo el control del imperialismo estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general MacArthur se refirió a las Filipinas como un portaaviones insumergible. Este año se llevarán a cabo más de 500 maniobras militares en las Filipinas. El mes pasado, Estados Unidos dirigió el mayor ejercicio militar jamás realizado en Filipinas. 17.000 soldados extranjeros inundaron las islas y durante el ejercicio lanzaron un misil Tomahawk dirigido contra China. La noche antes de que comenzaran los ejercicios militares, las Fuerzas Armadas de las Filipinas, respaldadas por Estados Unidos, masacraron a 19 personas en negros, entre ellas dos filipino-estadounidenses, Kai Sorem y Lai Frijoles, quienes habían regresado a su hogar para servir a su pueblo en el campo. Estas maniobras militares no protegen a las Filipinas de China, aterrorizan al pueblo filipino, lo desplazan de sus granjas y zonas de pesca, trafican con mujeres y niñas con fines sexuales en las bases militares y perpetúan el ciclo de migración forzada que las lleva a ser explotadas y criminalizadas en el extranjero. En una economía dependiente de la guerra, universidades como la de Washington son financiadas por corporaciones de armas y tecnología como Boeing, que utilizan la mano de obra y los recursos de los estudiantes para desarrollar tecnología bélica. Se han vendido drones y bombas Boeing Scan Eagle al ejército filipino para perpetuar ataques como el que aún lamentamos por los 19 masacrados en negros. Laura McGill, vicepresidenta de la ingeniería de Raytheon Missiles e ingeniera jefe del misil Tomahawk, es reconocida por la Universidad de Washington como una alumna distinguida y una mujer pionera en la industria de la guerra. Esto no es lo que significa la liberación de género. La verdadera liberación consiste en honrar a Kai Sorem, quien regresó a su hogar para servir a su pueblo en las condiciones más opresivas del campo. Debemos honrarla creando organizaciones de base para comprender los problemas de las mujeres trabajadoras a nivel local y llevando a cabo campañas de solidaridad internacional, exigiendo a nuestro gobierno que apruebe la Ley de Derechos Humanos de las Filipinas, presionando a la Universidad de Washington para que rompa sus lazos con Boeing y proporcionando educación popular que pueda hacer crecer el movimiento contra la guerra y de solidaridad con las Filipinas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, por aquellas reflexiones y por conectar lo que está sucediendo en las Filipinas con el tema internacional de el amor a la guerra por parte de Estados Unidos, todo desde la manufactura de armas con ejercicios de guerra, y todo esto sucede dentro del marco de la OTAN, que tiene un impacto con pueblos en todo el mundo, específicamente también en las Filipinas. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocer a Kai Sorem, que también es de Seattle, donde yo vivo, y todos estamos devastados por este evento desafortunado, pero también es una realidad muy concreta del imperialismo y el efecto del imperialismo estadounidense en las Filipinas y la represión de defensores de derechos humanos y los pueblos del mundo y la violencia a la cual se enfrentan las mujeres en- de base luchando en las líneas. Tuvimos problemas con tener a más parlamentarias alzando la voz. Yo estaba en contacto con 12 parlamentarias, pero dijeron que no pueden. Las parlamentarias son comprados o son pagados por entidades que no voy a mencionar. Y muchas en Inglaterra
En esta guerra en Ucrania, que es una guerra proxy entre estadounidenses y Rusia, está tomando la mayoría del GDP de nuestros países. Es el tipo de problema que no podemos derrocar sin unirnos y hacer las conexiones entre la injusticia social, económica y la justicia para la libertad de hablar, la libertad de moverse y todas las libertades que nos están quitando a través de Europa, las Américas y todo el mundo. Tenemos que hacer las conexiones, tenemos que movilizarnos y podemos a través de exponer OTAN como uno de los criminales más grandes en la guerra, en el mundo, con respecto a la guerra. Estoy feliz para presentar nuestra primer parlamentario, que es Özlem Demirel, del Parlamento de EU, y quiero presentarla como un parlamentaria alemana nacido en Turquía y parte del grupo de izquierda en el Parlamento de EU. Esta parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Seguridad y Defensa y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Y está presentando por video por causa del cambio de tiempo. Entonces vamos a escuchar lo que tiene que decir. Gracias. Queridos amigos, muchas gracias por la invitación a este importante evento. Lamentablemente no puedo unirme a ustedes en este seminario web hoy, pero me alegra aprovechar la oportunidad para hablar con ustedes. Permítame, pues, compartir algunas reflexiones sobre mi labor como miembro del Parlamento Europeo por el partido alemán Die Linke. La próxima cumbre de la OTAN en Ankara llega en un momento crucial. El mundo está marcado por luchas y conflictos. Es una época de monstruos. Quieren redistribuir y reordenar el mundo. Trump está presionando a los europeos para que paguen su parte en la dominación mundial. La propia OTAN está marcada por un conflicto interno. Ya no quiere darles una parte gratis. Algunos ya hablan del fin de la OTAN. Este podría ser un momento de alegría para todas las personas que buscan la paz, si tan solo fuera cierto, porque la alianza militar nunca ha sido una fuerza para la paz. Siempre se utilizó para organizar el poder militar y proyectar fuerza en guerras imperialistas conjuntas de EU y la UE. Pero permítame aclarar dos puntos. En primer lugar, no creo que la OTAN llegue a su fin. Todavía no ha sido abolida. Estados Unidos sigue necesitando las bases militares en Europa para guerras globales, como vimos en Irán. Y los europeos quieren desesperadamente mantener a Estados Unidos dentro, porque necesitan más tiempo para su propio rearme militar. Y aquí llego a mi segundo punto. El objetivo del 5% de la OTAN es la cifra clave para los gobiernos europeos. Y la UE le sigue con sus propios programas armamentísticos de miles de millones de euros. Para el movimiento pacifista no se trata solo de la OTAN, sino de una política antimilitarista. Y la UE se está alejando mucho de la política diplomática y del llamado poder blando. En su lugar, han construido una UE militar para poder imponer sus propios intereses en este orden mundial. Es como dijo Ramsey, lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no ha podido nacer. Así que es la hora de los monstruos.
Porque lo nuevo no debería significar sustituir un viejo y repugnante orden o una unión militar por otro. Lo nuevo debería ser un verdadero sistema de paz, justicia e igualdad. En cambio, todos estamos presenciando lo contrario. Duras luchas por los intereses de los capitalistas, aumento de los conflictos y la militarización. Esto significa no solo que la factura la están pagando los trabajadores y trabajadoras comunes y sobre todo las mujeres. Los recortes a los servicios sociales, la falta de inversión pública y la reducción de los salarios en el sector público afectan a todos los pueblos y a nuestro futuro. Pero también significa que esas mismas personas, las mujeres y los hombres de la clase trabajadora, tendrán que pagar con sus vidas en los campos de batalla de las próximas guerras. Guerras que no son suyas y que no benefician sus intereses. Al final, la OTAN y la escalada armamentística europea no conducirán a una seguridad real, sino a una sociedad aún más militarizada, injusta y empobrecida. Y por eso, organizarnos, resistir y construir un movimiento por la paz fuerte en todo el mundo podría ser nuestra única opción en el proyecto de la vida. Todos los que estamos aquí elegimos la vida, no la destrucción. Y por eso les doy las gracias. Esta es la esperanza para nuestro futuro. Gracias, Oslem Temerel. Y sí, es un tiempo de monstruos. Y este mundo nuevo que queremos todavía no se puede formar porque no estamos reclamando por ello suficientemente fuerte. Pero no hay ninguna otra manera. Entonces, muchas gracias por eso y voy a pasar a Donna para presentar al segundo parlamentario. Estoy de acuerdo con los puntos de Oslin con respecto a la intervención y que la solución es construir el movimiento de paz para oponer al capitalismo y todos sus intereses belicistas. Para nuestro segundo parlamentario tenemos Alice Mary Higgins, que es una senadora de Ireland. Alice Mary Higgins cuenta con más de 2 décadas de experiencia en políticas públicas, defensa de derechos y legislación en las áreas de igualdad, medio ambiente, derechos humanos e inclusión social. En 2016, Alice Mary fue elegida miembro de Senad Irán, convirtiéndose en la primera mujer en 35 años en ser elegida para el panel de la NUI. Fue reelegida en 2020. Defensora de la igualdad social y económica durante toda su vida adulta, Alice Mary aporta pasión, reflexión y dedicación a su labor como senadora. Como legisladora activa y eficaz, ha logrado más de 70 cambios legislativos y ha patrocinado 20 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley del mandato para la naturaleza, el proyecto de ley del salario mínimo adecuado, el proyecto de ley del embargo de armas y el proyecto de ley de los territorios ocupados. Alice Mary lidera el grupo de participación ciudadana del Senado, donde colabora con las senadoras independientes Frances Black, Lynn Ruan y Aline Flynn para fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y la política. Cree firmemente que todos los ciudadanos deberían tener derecho a voto en las elecciones al Senado. En 2020, Miriam Lord del Irish Times eligió a Alice Mary como senadora del año por su incansable dedicación, su actitud colaborativa, su nivel de investigación y su entusiasmo. Entonces vamos a ver este video. Soy senadora Alice Mary Higgins y quiero enviar un mensaje de solidaridad a todas aquellas mujeres que trabajan por la paz. En Irlanda comprendemos bien lo que significa la labor por la paz, gracias a nuestro propio proceso de paz y al papel crucial que desempeñaron las mujeres y la coalición de mujeres a la hora de dar forma a ese proceso y garantizar que los derechos humanos fueran
su eje central. Irlanda y el pueblo irlandés también estamos muy orgullosos de nuestra neutralidad. Es una neutralidad que nos ha ganado el respeto internacional y nos ha permitido ser voces creíbles en materia de derecho internacional, donde muchas mujeres, entre ellas Blessing Coffey y otras, han estado defendiendo el derecho internacional precisamente ahora, en un momento en que está siendo atacado más que nunca. Y la neutralidad de Irlanda también nos ha permitido desempeñar un papel en el desarme. Fuimos el primer país en firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y fue Irlanda quien lo acogió. Estuve allí para ver cómo Irlanda acogía la prohibición mundial de las bombas de racimo. Sin embargo, en este momento esa neutralidad está siendo atacada. Tenemos un gobierno que quiere alejarse del sistema de las Naciones Unidas y de ese principio fundamental esencial de preámbulo sobre el deber de todas las naciones de proteger a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Las promesas que nos hacemos unos a otros a través del sistema de las Naciones Unidas se están desplazando hacia una narrativa de seguridad internacional que con demasiada frecuencia se rige por la política de las grandes potencias en lugar de por una política basada en principios. Y también estamos asistiendo a un retroceso en materia de desarme en un momento en el que deberíamos estar reforzando nuestros esfuerzos en este ámbito, en el que deberíamos estar negociando nuevos tratados, por ejemplo, para prohibir las armas autónomas. En cambio, vemos cómo los países se retiran del tratado sobre municiones en racimo y del tratado sobre minas terrestres. Y vemos como a nivel europeo, el dinero que debería destinarse a los ciudadanos europeos, a la cohesión social, a los sistemas de seguridad social y a la lucha contra el cambio climático, que es la verdadera amenaza para la seguridad a la que todos nos enfrentamos, se desvía hacia el gasto de cientos de millones en armamento. Un armamento que en sí mismo contribuirá a esa crisis climática y nos hará a todos menos seguros. Y esa es una narrativa impulsada por personas como Mark Rush de la OTAN y muchos otros, a la que debemos oponernos, porque necesitamos hablar de lo que la paz realmente necesita. No se trata solo de un discurso de seguridad, sino de un discurso de trabajo serio y profundo por la paz y una reafirmación del derecho internacional, un compromiso renovado con el desarme y la protección de la neutralidad aquí en Irlanda. Eso es algo por lo que vamos a luchar y también nos uniremos a todos ustedes en ese trabajo más amplio por la paz. Eso fue María Higgins, un proponente fuerte de paz en Irlanda, y un comentario que hizo con respecto a la seguridad internacional. Se trata con la raíz de lo que está impulsando las guerras de agresión por todo el mundo, lo que está impulsando a OTAN a seguir con sus esquemas belicistas. Y eso es el asunto de las políticas y el poder del capitalismo contra el principio de proteger a la gente, de proteger a nuestros derechos sociales y democráticos y asegurar la paz y seguridad para todo el mundo. Mientras la mayoría de parlamentarios no están defendiendo este principio, estamos agradecidas con los que sí van a levantarse contra la mayoría y con la gente en el principio de los derechos humanos. Entonces, gracias a las parlamentarias Osem y Mariales, y voy a pasar a Pepa para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Con esto concluye nuestro programa de oradoras. Debo decir que hemos tenido grandes ponencias con muy buenos puntos que debemos reflexionar. Entonces ahora queremos abrir el foro a sus preguntas para aquellas ponentes que están presentes hoy, que son Sevim, Christine y Emma. Pueden compartir sus preguntas en el chat.
Tenemos una pregunta aquí que podemos dirigir tanto a Emma como a Christine. La pregunta es, ¿cómo pueden las mujeres de organizaciones de base y las parlamentarias colaborar para abordar las causas profundas y de raíz de los conflictos, las guerras y las crisis? Entonces, Emma y Christine, si alguna de ustedes dos querría responder. Colaboración. Lo que está pasando en Kenia es que las instituciones de poder estatal que existen están muy desconectadas de las realidades de las mujeres de la clase trabajadora. Lo que, lo que se necesita las mujeres trabajadoras en Kenia es más allá de una declaración de solidaridad, sino se necesita que vayan a ir a estas comunidades de base para hacer trabajo con estas mujeres y comprender de sus condiciones. Y entonces, disculpen que me vaya por una tangente, pero creo que es relevante en cuanto a responsabilizar a aquellos que son responsables por este fascismo y estos ataques. Y hablamos acerca del feminicidio. Algo que todos estuvimos de acuerdo es que hay, es que queremos que nuestras líderes mujeres sean empoderadas, que se les escuche, que se les respete. Y entonces la colaboración dentro de nuestro país con parlamentarias tiene que ir más allá de simplemente conocernos, de conocernos de simplemente fotos y promoción. Hay ahorita en las calles de Kenia violencia, brutalidad policial, y hay gente que ha sido arrestada, que ha sido secuestrada por las fuerzas estatales. Entonces, lo que pedimos es ese reconocimiento genuino de nuestras líderes, que son mujeres, porque lo que querríamos es que las parlamentarias participen en nuestras luchas y que dentro de sus posiciones se enfrenten al fascismo, se enfrenten al imperialismo y se enfrentan a otras temáticas que también son relacionadas, porque el fascismo se relaciona con el imperialismo, que también se relaciona con el feminicidio. Y esa sería mi contribución en esa pregunta. Entonces, te regreso a ti, Donna. Gracias, Christine. Eman, si tengas una respuesta. Sí, ya tuve una oportunidad de poner mis pensamientos en orden en cuanto a cómo podemos colaborar como mujeres de organizaciones de base y parlamentarias. Yo diría que las alianzas internacionales, como es la Alianza Internacional de las Mujeres, son realmente poderosas en facilitar la organización y coordinación en múltiples niveles. Nos permite unirnos y estar en la misma página y puede ser sitios donde se estrategiza y se crean movimientos políticos en el futuro. Entonces, la crisis a la cual nos enfrentamos, que es la raíz de las crisis que vemos en el día a día, es la crisis del capitalismo y el imperialismo. Entonces, cuando hablamos de responder a estos problemas de raíz, es difícil porque la realidad es que toma mucho tiempo y es algo que toma y necesita que se forje unidad, lentamente se fortalezca el movimiento popular
Pero en el mientras, yo creo que tomar y alzar campañas, coordinar campañas a través de las alianzas nos permite hacer cosas como crear los cambios que queremos ver, como por ejemplo limitar el apoyo militar. Y claro, todo con el objetivo a largo plazo de y detener las razones de raíz de las guerras por todo el mundo, como es el imperialismo estadounidense. Eso estuvo increíble. Muchas gracias por esas preguntas. Entonces quiero agradecer a todas las personas aquí por participar y también podemos ver en la pantalla las llamadas a la acción, que son el, la protesta en contra de la congregación de la OTAN en Ankara, Turquía. Por favor, contáctenos con nosotros para enterarse más y saber qué puede pasar. También tenemos el Festival de Resistencia y Protesta que sucede en Bruselas, en Bélgica, entre el 28 y 29 de agosto. Y luego tenemos la Semana de Acción para la Paz y la Justicia Climática del 21 al 27 de septiembre, porque estas guerras destructoras y contaminadoras no nos van a permitir realmente hacer un cambio en cuanto a la crisis climática. Entonces se lo paso a Donna para cerrar el webinar. Entonces, muchas gracias, Pipa. Gracias a las oradoras que invitamos y también muchas gracias a las personas que mandaron videos de solidaridad a pesar de que no pudieron unirse el día de hoy. Y a todos ustedes por unirse hoy en día y escuchar acerca de las situaciones a las cuales se está enfrentando la comunidad internacional dentro de esta crisis volátil y la crisis a la cual nos enfrentamos ahorita de guerra y militarismo que es propulsada por la crisis dentro de la economía. Y ese es el problema dentro del capitalismo como un sistema moribundo que no es sostenible para la mayoría del mundo. Y entonces escuchamos de nuestras oradoras los hilos comunes de quienes son más impactadas y quienes son más impactadas son aquellos que están en los márgenes, las personas oprimidas y explotadas, las personas que viven en zonas rurales, las mujeres y las niñas, y aquellos que mantienen los principios de poder y dinero son los capitalistas, los imperialistas, los fascistas. Y entonces muchas de nuestras oradoras compartieron que la solución a eso es educarnos, crear y facilitar más acciones o oportunidades de educación, también facilitar oportunidades para coordinación política y alzar campañas que generen solidaridad en acción y no solo en nombre. Entonces, muchas gracias a todos por unirse el día de hoy. Continuemos creando nuestro camino, continuando la lucha para destruir la OTAN, para detener todas las guerras de la agresión y para alzar los derechos de todas las personas, todas las mujeres, toda la humanidad. Y también para continuar protegiendo nuestras tierras, nuestras comunidades y la madre tierra. Así que hasta la próxima y por favor, tómense el tiempo de visitar nuestras páginas web de la Alianza Internacional de Mujeres y Mujeres en contra de la OTAN. Les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Nos vemos ahí fuera, continuando la lucha. Larga vida a la solidaridad internacional.